Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea y en este momento estoy caminando por las calles de Londres. Esperaba que no hubiera ruido ni gente, pero en esta ciudad es imposible. Hay ruido y gente por todos lados. Bueno, hoy quiero mostrarles, nosotros llegamos ayer, estábamos agotados, por lo que les conté en el video de la crónica del viaje para llegar a Londres. Así que prácticamente no grabé nada, pues estaba muerta. Pero hoy estoy un poquito más repuesta, dormí casi 8 horas, así que estoy hecha un bebé. Y vamos a ver un poquito cómo es Londres, lo que les pueda mostrar y lo que vaya surgiendo en este video del día de hoy. Así acompáñennos en este día en Londres. En este Tribunal Real de Justicia se llevaron a cabo numerosos juicios. El último y el más polémico, el de Johnny Depp y Amber Heard. Seguimos camino y llegamos a St. Bride's Church. St. Bride's Church es posiblemente la iglesia más antigua de Londres. En sus orígenes era una iglesia medieval llamada St. Bride's, que databa del siglo VII. Luego del gran incendio de Londres, esta iglesia quedó destruida y en 1670 fue reconstruida. Pero en la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos alemanes volvieron a destruirla, siendo nuevamente reconstruida en 1950, quedando tal y como hoy la conocemos. En el interior de esta iglesia podemos encontrar su cripta, en donde se han encontrado en excavaciones restos que datan de la Edad Media. La cripta también alberga tumbas y monumentos históricos. La entrada a esta iglesia es gratis, por lo que si tienen la oportunidad de visitarla, se los recomiendo. Un dato importante que tengo para darles es que por las calles de Londres pueden encontrar este tipo de puestitos en donde pueden recargar su botella de agua totalmente gratis y ahorrar mucho dinero. Llegamos al Palacio de Buckingham justo un par de días después de la asunción del príncipe Carlos a la corona, y por esto el palacio estaba vallado y solo pudimos ver esto que ven acá. Mira, hay ardillas acá también. Yo no sabía, solamente había visto en Estados Unidos, pero no sabía que acá también había ardillas. Muchos creen que esta torre y su reloj se llaman Big Ben, pero eso es falso. La torre se llama Torre Isabel y en su interior lleva una gran campana de 13 toneladas y media, la cual sí se llama Big Ben. Esta torre mide 96 metros, pero al momento de grabar este video se encuentra cerrada por refacciones. A partir de este momento, todos los lugares que vamos a visitar van a ser con el pase del London Pass. Sacamos el de 4 días por un valor total de 127 libras. Uno de los edificios religiosos más significativos del Reino Unido y uno de los lugares de sepultura de numerosos monarcas ingleses y británicos es la abadía de Westminster. Aquí yacen los restos de, por ejemplo, Isaac Newton, Charles Darwin, la reina Elizabeth I y Stephen Hawking. También dentro de las paredes de este edificio gótico se han celebrado en los últimos 900 años 16 bodas reales, salvo la de Lady Di, quien pidió celebrar su boda en la Catedral de San Pablo. En este mismo espacio tuvo lugar la coronación de Carlos III el día 6 de mayo del 2023.
Muchas personas aseguran haber visto fantasmas o sentido presencias inexplicables dentro de este lugar. Cuenta la leyenda que existe también un monje parlante que aparece en la galería del coro de la abadía y predice la muerte de los monarcas que ve. Recientemente se descubrió un mensaje con 3 inscripciones, situado frente al altar mayor de la abadía en un piso de mosaico de azulejos medievales que predice el fin del mundo. Está hecho con patrones geométricos, los cuales indican que el mundo llegaría a su fin en el año 19.683. La abadía de Westminster es más grande de lo que uno podría creer. Por ello, visitarla y recorrerla puede llevar fácilmente 1 hora y media o 2 horas, por lo que no les recomiendo ir si están apurados o cortos de tiempo. La abadía, como todo Londres, ha sufrido incendios, bombas, entre otras cuestiones. Por eso van a encontrar partes quemadas, antiguas, otras refaccionadas, pero también van a encontrar, por ejemplo, la puerta más antigua de Inglaterra. Afortunadamente con el London Pass accedimos sin hacer prácticamente nada de cola, otro punto a favor de usar este tipo de pases. Los Uberboat se encuentran incluidos dentro del London Pass y durante todo un día podés subir y bajar las veces que quieras en cada parada. Te lleva a diferentes puntos de la ciudad, así que está bastante bueno para aprovechar. Adentro vas a encontrar un puesto que te ofrece snack y bebidas de todo tipo, la verdad, bastante variedad. Y por lo menos cuando nosotros lo tomamos no había mucha gente, así que pudimos sentarnos adelante de todo y disfrutar a pleno de las vistas. El Tower Bridge es un puente levadizo que cruza el río Támesis. Construido entre 1886 y 1894, se ha convertido en el símbolo más icónico de Londres. Hoy solo pasamos por fuera, pero en estos días vamos a entrar y seguramente les mostraré un poco de qué se trata. Nos encontramos esta maquinita adentro de una estación y es la primera vez que veo una así. Es para alquilar un power bank, o sea, un cargador portátil, y nada, me parece una genialidad. Y continuamos camino hacia The Yard, el rascacielos más alto de Reino Unido.
Para venir hay que reservar con tiempo el día y la hora en la que querés subir. Y si bien la entrada también está incluida en el London Pass, nosotros reservamos hace un mes cuando ya teníamos pago nuestro pass. Decidimos reservar a las 19 horas para ver si llegábamos a ver el atardecer, aunque en Londres tenés que tener suerte de que no esté nublado. Tiene 310 metros de altura y hasta 2012 fue el edificio más alto de la Unión Europea. Si bien en la cima tiene un rascacielos totalmente turístico, The Yard es un edificio de usos múltiples, en donde pueden encontrarse oficinas, restaurantes, departamentos residenciales y hasta hotelería. Durante su construcción se utilizó vidrio con bajo contenido de hierro para reducir el resplandor y maximizar la eficiencia energética. Las vistas que ofrece son maravillosas y además mientras aprecias Londres desde arriba puedes tomar algo en su barra. Eso sí, es algo costoso. El elevador va rapidísimo tanto en la bajada como en la subida. Luego fuimos a la mítica y mágica estación de metro King Cross, en donde pueden hacer fila para sacarse una foto en la plataforma 9 3/4 y visitar la tienda de Harry Potter que está al lado. Esto se los recomiendo si no van a ir al tour de los estudios Warner Bros. De Harry Potter. Pero si tienen pensado ir, no pierdan tiempo haciendo esta fila. Te dije, igual dice 30% off. Para cruzar tienen que tocar esto. A ver si anda. Ahí está. Para que esto se ponga en algún momento en rojo. Tarda bastante. Igual si no viene ningún auto, acá es como Buenos Aires, la gente cruza. Nos recomendaron venir a cenar a este lugar que se llama Flatiron y aparentemente tiene las 3B. La jarra de agua no te la cobran y te traen unos pochoclos y los precios para lo que es Londres están muy bien. Nos dejaron acá estos cubiertos, me encantó el cuchillito. Y acá finalmente llegó la comida que me pedí, esta carne. Un toque cruda, no sé si se olvidaron de cocinarla. Y de acompañamiento unos mac and cheese. Y mi novio también se pidió carne con unas papas. Había 3 formas de pedir la carne. ¿Cómo era sí, blue, red y medium red. ¿Y qué?
Está con la boca llena, así que voy a hacer tipo. ¿Me decís en la boca llena cómo se dan? Bueno, y hecha, no sé. Y entonces había blue, red, medium red y hecha. Y nosotros pedimos red por las dudas, porque red, como el subte. Ah, rara, red. Yo escuchaba red. Ah, bueno, hay mucho ruido acá. Red, rara. Y bueno, y es esta, así como la ven, cruda básicamente. Así que la blue directamente no la cocinan ni siquiera. Te la traen de la carnicería. Así que la voy a probar. ¿La probaste? Qué bueno está. Tiene un gusto que nunca había sentido una carne. Como... Claro, parece como queso. Como si tuviera queso pero no tiene queso. Qué raro, está buenísima. ¿Y a ver los mac and cheese? Ah, yo me pedí mac and cheese, por cierto. Que tienen cheddar de verdad, el verdadero cheddar. Claro, nada que ver con el cheddar yankee, nada que ver. Es mucho más fuerte. Toma, probá. No sé si es el mejor lugar para grabar, para hablar, porque hay mucho ruido, pero bueno, quiero comentar dos curiosidades que estoy viendo de muchas partes de Europa, por lo menos lo noté en Suiza, creo que en Francia, acá en Londres también. Los baños. El baño, más allá de que además está limpio, porque evidentemente hay personas que se ocupan de limpiarlo, funciona, tiene la tapa para sentarse, ¿no? Porque en Buenos Aires suele suceder que no hay tapa, voló solamente el inodoro pelado. Bueno, tienen la tapa, están limpios, al lado del inodoro te ponen el rodillito para limpiar si ensuciaste. En Argentina es impensado, vos pones el rodillo y te lo robó el primero que entró, perdónenme, pero es así, lamentablemente. O sea, o pensarán que lo van a robar, quizás no lo roban, no sé, por algo no lo ponen. Papel higiénico. No solo que hay papel higiénico, sino que te ponen como 3 rollos al lado, por si se termina para que vos mismo recargues. Nunca lo vi eso. Lo mismo, ¿qué pasa? Lo hacen en Argentina. Y va a ver alguien de mal vivir que va a llevarse el rollo de papel higiénico a su casa. Es así, lamentablemente, o evidentemente. Y aquí se ve que no sucede. Bueno, hay jabón y hay agua caliente. Agua caliente. Nunca me pasó que haya agua caliente. Y tanto en Suiza, creo que en Francia también. Y acá en Londres, Reino Unido, hay agua caliente. Vos tenés frío, te lavas con agüita caliente. Es precioso, una cosa maravillosa. A mí me encanta el agua caliente. Y lo otro que quiero mencionar es la curiosidad del queso cheddar. Acá en Londres o Reino Unido, de donde es originario el queso cheddar, porque hay una localidad que se llama Cheddar, el queso cheddar no es queso cheddar, o sea, sí es queso cheddar, pero no es el que nosotros conocemos. Esa es una farsa, es una mentira. Este es blanco, que lo mostré recién en el video, no sé si se apreció, y el sabor no tiene nada que ver. Es un sabor de un queso mucho más fuerte, como una mezcla de queso Mar del Plata con queso brie, algo así, no sé cómo explicarles el sabor, pero es fuerte y no tiene nada que ver, no es salado. El cheddar que nosotros conocemos en realidad es el queso americano que viene de Estados Unidos, y no sé por qué en Argentina le decimos cheddar, pero no es queso cheddar. Este es totalmente distinto y bueno, ahora lo probé, puedo decir que probé el verdadero queso cheddar y puedo morir feliz por ello. Y luego de un día muy completo en Londres, cierro este video acá. Espero que les haya sido de utilidad, fue bastante completo. De todos modos, va a salir otro video con otras cosas más que hicimos en Londres. Este es la parte 1 en donde les expliqué sobre el London Pass y les mostré varias cosas interesantes de esta ciudad. Como les dije, espero que les haya servido, que los haya entretenido. No se olviden de suscribirse, que a mí me ayuda muchísimo y para ustedes es gratis, de poner la manito para arriba para darme también su apoyo y será hasta un próximo video. Adiós.